ligamento cruzado anterior hoy es como hablar de un diamante en bruto. Hace que vea una ruptura del ligamento cruzado antes de la pandemia. Claro, no se juega más partido de fútbol, no se rompe más nadie cruzado. La verdad los extraño. Así que bueno, vamos a charlar un poco de esto porque la verdad extraño tener un ligamento cruzado que no viene de ningún lado porque nadie se lo rompe. Bueno, hablando en serio, características típicas en anatomía y en frecuencia. Súper frecuente, 1 cada 3.000 personas se rompe el cruzado en Estados Unidos. Me gustaría saber en Argentina, todavía no tenemos un parámetro de la Asociación Argentina para determinar cuántas personas se rompen el ligamento cruzado cada cuánto, pero en Estados Unidos 1 cada 3.000, así que es bastante. Es la cirugía ligamentaria más común. O sea, de todas las cirugías de ligamentos, es la más común. Bueno, saben que es una estructura interarticular, extrasinovial, que tiene poca irrigación, pero que tiene irrigación. Y esto es importante, dado que la genicular media le da irrigación a ese ligamento. Tiene inervación del genera en las rupturas ese signo del hachazo cuando se rompe el cruzado anterior. La longitud y el diámetro son importantes que lo sepan por el tipo de cirugía, por las dudas si van a reconstruir o no, para saber más o menos cuál es el mínimo diámetro que ustedes tienen que reconstruir un cruzado, y la resistencia que debe tener ese injerto que ustedes deben poner debe ser superior a la resistencia normal del LCA, que es 2160 Nm. Esta foto de arriba a la derecha me hace recordar siempre la complejidad del ligamento cruzado. Desde que uno empezó a hacer la especialidad hasta el día de hoy, no se encuentra una posibilidad de replicar totalmente la anatomía. Por lo tanto, podemos decir que el ligamento cruzado anterior es uno de los ligamentos más complejos que se encuentran en el cuerpo humano. ¿Y por qué es complejo? No es complejo porque tenga 2 haces, hay ligamentos que tienen más haces, sino porque los haces, que a veces varían, pueden ser 1, pueden ser 3, la mayoría de las veces que son 2, se comportan en forma diferente en la flexión y en la extensión. Y es muy difícil replicar eso en la anatomía quirúrgica de los pacientes. En cuanto a la anatomía de la inserción femoral, inserción tibial, eso lo leen en los libros, pero lo importante es que les quede que es muy complejo, porque se comportan de manera diferente en flexión o en extensión. La lesión típica de una ruptura del ligamento cruzado anterior, generalmente un pie fijo y rotación externa forzada. Por eso lo vemos mucho en deportes en los cuales usan calzados con tapones. Y la hiperextensión es otra causa frecuente, pero más asociada a lesiones de luxación de rodilla o lesiones más complejas. La clínica, el dolor y la tumefacción lo pongo en puntos porque no siempre viene una ruptura de ligamento cruzado a vernos con dolor y tumefacción, sino solo cuando es aguda. Generalmente consultan por inestabilidad. En la semiología, el único signo que demuestra realmente la inestabilidad es el pivot shift, dado que muestra la subluxación de la tibia sobre el fémur. La maniobra de Lashman y cajón anterior demuestra inestabilidad anterior, pero puede ser que esté positivo en pacientes laxos, por eso hay que hacerla a veces comparativo. Es importante que vean cuánta traslación se ejerce de la tibia y el perone para dividirlos en cruces, mientras que el pivot shift no tiene cruces, sino es positivo o negativo. Contra diagnóstico por imagen, la radiografía no nos ayuda mucho más que a saber la lesión, que después me dirán ustedes, que es la avulsión del ligamento anterolateral. Pero en el resto de las lesiones de ligamento cruzado no hace falta una radiografía a no ser por pinzamiento de ejes o fragmentos osteocondrales grandes. La radiografía no es tan necesaria.
sí la resonancia magnética que nos resuelve el 85% de los casos de ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Y bueno, venimos de una clase excepcional que dio el doctor Rivero en cuanto a comparaciones de tratamientos, que la verdad ya queda corto decirle en qué me baso yo, y esos son los parámetros que yo por ahí me baso para elegir uno u otro tratamiento. O sea que va a depender de la edad, del grado de morbilidad, de la antigüedad de la lesión, si hay lesiones asociadas o no. Si la inestabilidad es subjetiva y o objetiva, puede ser que el paciente no siente inestabilidad, pero tenga unas maniobras como un Lashman o un pivot positivo. El tipo de desempeño deportivo, o sea, si es un paciente que tiene un deporte activo, si es federado, no es federado, si lo hace los fines de semana, si no juega deporte. Todo eso nos van a dar la personalidad del paciente con ruptura de ligamento cruzado anterior. Antes, en esta clase que hacíamos hace 10 años, o menos, 5 o 6 años, decía la palabra sexo. Actualmente el incremento de los deportes en las mujeres ha hecho que yo saque esta palabrita porque ya es bastante común ver una ruptura de ligamento cruzado en mujeres, dado que ellas están practicando más deporte que antes, y especialmente deportes como con pivoteo como el fútbol. También es sabido que se rompen más el ligamento cruzado en proporción las mujeres que los hombres. Pero en sí tenemos dos tratamientos propuestos. Un tratamiento es el tratamiento conservador, que no es en realidad no hacer nada, conservarlo, sino es un tratamiento, yo le diría, no quirúrgico. Y esto se va a fundamentar en que el paciente, cuando nosotros se lo digamos, acepte una limitación. ¿Por qué acepte una limitación? Porque uno le puede explicar que existe una inestabilidad, pero que uno puede llegar a realizar tareas habituales sin tener que someterse a una cirugía de reconstrucción. Nos habla un poco la bibliografía acerca del tratamiento conservador, o sea, no quirúrgico, en el cual yo agregaría un tratamiento con férulas, con ejercicios propioceptivos, con fortalecimiento elíptico, etc. Nos dan buena referencia y nos dicen que hay resultados similares entre los quirúrgicos y no quirúrgicos. Lo único que llama la atención en los trabajos que sí presentó el doctor Rivera hace poquito, que hay muchos casos que se presentaban como no quirúrgicos, pero tenían que ser interrumpidos, dado que la rodilla generaba una inestabilidad y se rompía el menisco y terminaban operándose. Por lo tanto, el rango no era parejo, no había la misma cantidad de operatorios que no operatorios. Por lo tanto, el tratamiento conservador es un tratamiento que no da malos resultados siempre que elijamos bien al paciente. Para mí lo importante, vuelvo a decir, es esto: elegir el paciente al cual vamos a operar según la edad, la movilidad, o sea, la cantidad de inestabilidad, si tiene inestabilidad recurrente o no, la antigüedad de la lesión, las lesiones asociadas y lo que ya les dije. Eso es lo más importante para discernir si un paciente va a hacer un tratamiento conservador y va a ser adecuado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tiene como objetivo restaurar la función y la estabilidad a corto plazo, porque lo vamos a solucionar en la cirugía misma, para prevenir supuestamente la artrosis a futuro. Hace un tiempo, este slide hablaba y comenzaba hablando de reconstrucción. Esta no es un webinar que yo tengo que hablar con gente que opera de ligamento cruzado anterior mucho, sino con residentes que todavía no han operado su ligamento cruzado, por lo tanto quiero que aprendan un poquito de lo que habla la bibliografía. Yo no tengo experiencia en reparación o reanclaje, pero sí hablo con gente que lo ha hecho y esto es lo que les puedo dejar. La reparación y el reanclaje no están indicadas siempre, y no es la primera vez que se hace. La primera reparación del ligamento cruzado se hizo en 1891, imagínense cuánto tiempo que se suturó un menisco
un ligamento cruzado. Que haya tenido éxito o no, no es lo que estamos juzgando, sino que se ha hecho hace mucho tiempo. Pero desde el año 92, el doctor Sherman puso énfasis en lo que es la reparación del LSA. ¿Y por qué? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el incremento de artroscopía de hombro y el uso de implantes para reanclar tendones. Por lo tanto, ahora se está empezando a usar en ligamentos y Sherman da una clasificación bastante importante que las divide en 4 tipos, y yo creo que las únicas que en la bibliografía figuran con buenos resultados es la tipo 1, o sea, de aquellas que tienen una desinserción proximal. También hablan de que las lesiones tienen que ser recientes, de antes del cuarto mes, y generalmente pacientes jóvenes. ¿Por qué hacer un reanclaje y no hacer una reconstrucción? Porque si tenemos éxito en las reconstrucciones, ¿para qué hacer una cirugía en la cual requiere que nosotros tengamos una calidad de mano de obra más importante? O sea, que tengamos una casuística más larga. No es fácil reparar o reinsertar un ligamento cruzado. Y es realmente un poco más difícil, que hacer una reconstrucción. ¿Por qué? Porque preserva la anatomía, o sea, sigue siendo la misma anatomía, preserva la función propioceptiva al no afectar a los corpúsculos que están en la parte distal del ligamento cruzado anterior, y la rehabilitación es menos mórbida, ya que no hay demasiados túneles. Los resultados en este tipo de pacientes que ustedes ven ahí, o sea, Sherman 1, antes del cuarto mes, pacientes jóvenes, son muy alentadores, dado que dan poco índice de ruptura. Ustedes saben que en el ligamento cruzado vemos más ruptura que en el reanclaje. Un 45-85% resultado satisfactorio es bastante, y un casi 55-75% de retorno al deporte. ¿Por qué ven ustedes cifras que son tan aleatorias, que van del 55 al 75? Eso se da porque no hay tanto número de casos en el mundo, por eso se ven esas cifras bastante distales. Pero es importante que empecemos a tenerlo en cuenta, para lo cual no es fácil, dado que tenemos que tener un paciente que nos consulte rápidamente, que sea joven y que tenga una desinserción proximal, y eso no es habitual. Por eso las reparaciones no son habituales y sí se hacen en los centros en los cuales hay mucha casuística. Entonces, si tenemos que hablar de reconstrucción del ligamento cruzado, ya es otro tema, y ahí ya tenemos que hablar de 3 parámetros técnicos para que ustedes se recuerden que tienen que usar cuando vamos a hacer una reconstrucción a partir de un injerto tendinoso. ¿Por qué pongo injerto tendinoso? Porque antes también fuimos cambiando, dado que en la época de los 80 se utilizaban injertos artificiales que no tuvieron mucho efecto. Y eso no eran tendones, sino eran hechos con cinta de marsilene, etc. Pero ahora se hace de un injerto tendinoso, el cual puede ser autólogo o heterólogo. Lo importante que vamos a evaluar en estos pasitos cortos es cuando nosotros nos enfrentamos con una ruptura del ligamento cruzado en un paciente sintomático con una inestabilidad recurrente, tenemos que saber estos 3 puntos. Primero, ¿qué injerto vamos a utilizar para reconstruir? Segundo, ¿cómo lo vamos a fijar? Y tercero, ¿dónde vamos a localizar nuestros túneles? Estos 3 puntos son súper reconocidos en cualquier técnica de ligamento cruzado anterior. En cuanto al injerto a utilizar, siempre se habla de injerto ideal. Yo creo que no hay un injerto ideal, dado que nosotros vamos a extraer algo de un paciente o de un cadáver, por lo tanto siempre va a haber una morbilidad o un riesgo. Pero el ideal, el que más se aproxima a lo ideal, tendría que permitir que se fije rápidamente, ser resistente
que no se mueva dentro de los túneles y que se integre a los túneles lo más rápido posible. Hay dos tipos de injertos que pueden utilizar, uno los que extraemos del mismo paciente y otros los que sacamos de un cadáver. Si hablamos del mismo paciente, podemos utilizar el tercio medio del tendón rotuliano, los tendones de la corva o el tendón cuadricipital. El HTH o tercio medio del tendón rotuliano es el gold estándar, o sea, el más utilizado en la cirugía de ligamento cruzado anterior. En los últimos trabajos se está hablando de casi una igualdad con el semitendinoso y recto interno. ¿Qué hay a favor del HTH, del injerto del tercio medio del tendón rotuliano? Yo creo que las ventajas que tiene es que es un injerto que se integra más rápidamente porque se contacta hueso con hueso. Pero es cierto que hay morbilidad en el sitio donante. ¿Y qué quiere decir esto? Es las molestias de extraer un tendón rotuliano, dado que la incisión más simple atraviesa el nervio esafeno y deja una insensibilidad en la cara anterior, y además puede dejar un dolor en aquellos pacientes que se arrodillan mucho, especialmente religiosos. La resistencia, como dijimos, supera la del ligamento cruzado normal, así que es un tendón fácilmente utilizable. Los injertos de la corva, el semitendinoso recto interno, yo creo que se empezaron a desarrollar hace mucho tiempo, pero no de la forma que se utilizan ahora. Por eso es que actualmente ha tenido tanto interés y tanto auge, y casi igual al tercio medio del tendón rotuliano. La diferencia más importante es que no tenemos hueso para unir con el hueso, por lo tanto tenemos que hacer que se fije un tendón al hueso y no un hueso contra un hueso. Pero al poder a estos tendones, digamos, cuadriplicarlos o a veces quintuplicarlos, hace que el diámetro sea mayor. Acuérdense que cuando sacamos el tercio medio del tendón rotuliano, el diámetro no lo va a dar el hueso, sino lo va a dar el ancho del tendón. Son tendones que habitualmente miden 7 milímetros a 8 de grosor, mientras que el semitendinoso podemos llegar a 9 o 10 a veces. El tendón cuadricipital es un excelente tendón para usar en las plásticas de ligamento cruzado, un poco más incómodo para extraer, pero con las ventajas de los tendones del tercio medio del tendón rotuliano. Tenemos de un lado hueso y del otro tendón, y un tendón un poco más corpulento, más grueso. Sí, siempre saber que se pierde un poco la fuerza del cuádriceps cuando nosotros utilizamos este tendón. Yo al medio acá le puse una variable que nosotros usamos a veces, que es el tercio medio del tendón rotuliano, pero sin sacar el taco óseo de la rótula para evitar las probables fracturas. Y vimos que cuando nosotros le hacemos una sutura tubular a la parte distal, llegamos a un diámetro de 7-8, por lo tanto lo podemos fijar con un tornillo de interferencia. Es una opción. Y acerca de los aloinjertos, yo creo que es muy ventajoso poder en mi mesa quirúrgica tener un aloinjerto. ¿Por qué? Porque el diámetro no me interesa, le voy a dar el diámetro que yo quiero, va a ser una longitud completa, no me voy a preocupar por la longitud. ¿Tiene pastilla ósea o no? Eso lo voy a decidir yo. El tiempo es menor, dado que yo puedo ir haciendo la cirugía mientras van preparando el injerto. Tiene menor movilidad, pues yo no voy a sacar nada y menor dolor. Ahora, entonces, si fuese tan efectivo, ¿por qué no se usa tanto? Y porque es cierto que hay un riesgo de transmisión de enfermedades que se disminuyó cuando los laboratorios cadavéricos empezaron a hacer énfasis en los análisis preoperatorios. Las transmisiones de enfermedades como el HIV o como la hepatitis B pueden ser factibles si no se hacen buenos controles, y eso no lo manejamos los traumatólogos. Estamos confiando totalmente en el laboratorio cadavérico. Las reacciones a cuerpos extraños y las infecciones son más comunes en los injertos cadavéricos que en los autoinjertos. Tienen un costo un poquito más elevado, pero
el uso de la criocongelación versus la liofilización ha hecho que nosotros lo usemos con un poco más de frecuencia. A mí me gusta utilizarlos más en rupturas multiligamentarias o revisiones, o pacientes mayores de 55, 60 años, en los cuales no quiero dejar una zona de morbilidad. ¿Qué nos dice la bibliografía en cuanto a esto? Esto es un poco viejo, pero sigue siendo así. Fuerte evidencia, HTH semitendinoso se pelean y los resultados siguen siendo iguales, están empatados. En cuanto a los autoinjertos y los injertos allograft, dan resultados iguales, pero no es tanto el uso de los allograft, es menor y tarda más tiempo en integrarse. No hay tantos pacientes con allograft y la verdad que entre un autoinjerto y un alloinjerto yo prefiero siempre un autoinjerto. Por lo tanto, a los futuros artroscopistas y especialistas en rodilla, ¿qué les sugiero? Les sugiero que dominen la extracción de todos los injertos que van a tener en su rodilla. Sepan extraer un semitendinoso, un recto interno, un cuadricipital, un tercio medio. ¿Para qué? Para poder darle una amplitud a su cirugía y no depender de un solo injerto, y a veces, cuando se complica la extracción de uno, poder acceder a otro. A la misma vez, les sugiero que se anoten en el ECODAIC y tengan la posibilidad de utilizar a los injertos, dado que a veces tienen que hacer revisiones o asociaciones. Pueden hacer una cirugía de ligamento cruzado más un posteromedial, un posterolateral o un ligamento cruzado anterior y posterior, y ahí van a necesitar de los alvoinjertos. Pasamos a los dispositivos de fijación. Por supuesto, está el dispositivo ideal. No creo que todavía hemos llegado a ese tipo de fijación. Todavía seguimos, o las empresas de ortopedia siguen tratando de fabricar el dispositivo ideal. Yo creo de que estas características es importante que recuerden que sea compatible con una resonancia, que sea fácil de revisar si se vuelve a romper. Las otras características están en todos los dispositivos. Acá tenemos que dividir en dos, en la fijación femoral y en la fijación tibial. En la femoral, el gold estándar es los tornillos interferenciales, que son tornillos que se alojan dentro del túnel y tienen una ventaja. La ventaja es que provocan una fijación de apertura, o sea, una fijación cerca de donde comienza el ligamento cruzado a ser interarticular. La desventaja es que lo comprimen al injerto y hacen que se adhiera a la mitad, o sea, no los 360 grados, sino 180 grados. Tienen muy buena resistencia, por lo tanto, es apto para utilizar en cualquier cirugía LSA. Las fijaciones transversales son fijaciones que usamos mucho en los años a principios de los 2000 y en los 90, son fijaciones que se utilizaban mucho con injertos isométricos, dado que para su fijación necesitamos monotúneles. Actualmente están un poco en desuso, pero no porque se hayan dejado de usar como tal, sino porque las plásticas han cambiado la localización de los túneles, y con túneles anatómicos es muy difícil hacer fijaciones transversales. Las fijaciones corticales tienen historias recientes, pero antiguas también. Fueron muy utilizados en la década de los 70, pero en ese momento se usaba con injertos con túneles muy largos, arriba de 60, 70 milímetros, lo que provocaba que el injerto se mueva dentro de la cortical y genere el efecto que ustedes saben como efecto parabrisas. Por eso aparecieron los tornillos interferenciales suplantándolos, pero también va de la mano con el tipo de túnel que ustedes van a realizar, por eso fueron cambiando. Los que utilizaban antes, si ustedes piden una ortopedia, los botones que tienen, van a encontrar botones que tienen loop hasta de 30 o 35 milímetros. Esos botones ya casi no se usan, dado que
los túneles se han acortado con la nueva localización que vamos a ver ahora. Por lo tanto, estos son los 3 sistemas de fijación más utilizados a nivel mundial, y yo creo que ahora la fijación cortical y con posibilidad de autoajustar es lo más usado. En cuanto a fijación tibial es un poquito más problemático. ¿Por qué? Porque la calidad ósea es menor. Para fijar el injerto necesitamos un buen prefit de los tornillos contra la plástica. Y con el tiempo la mayoría de los trabajos nos han demostrado que existe un micromovimiento, lo que da una pequeña posibilidad de ensanchamiento de los túneles. Por eso hay muchos profesionales, especialmente en Europa, que combinan fijaciones y hacen doble fijación a nivel de la tibia por la calidad ósea disminuida. Lo más usado, que lo que es el que vemos nosotros, que usamos mucho, son los tornillos interferenciales. Los tornillos interferenciales con funda, lo hemos usado alguna vez, sirve para injertos cuádruples. Los tornillos corticales o postes y las grapas generalmente se usan como doble fijación conjuntamente con los tornillos interferenciales, que era lo que yo les decía recién. En cuanto a los materiales, el titanio es el gold estándar, dado su economía en países emergentes como el nuestro. ¿En qué lo veo negativo? En que altera la resonancia, y cuando nosotros vamos a revisar un ligamento cruzado por un mecanismo traumático, lo que nos habla que la técnica fue realizada correctamente, ese tornillo va a estar ocupando un espacio que nosotros vamos a tener que sustituir. Los tornillos de PIC realmente vinieron al mercado más o menos en los años 2010 aproximadamente. Es un tipo de plástico, es un poliéter éter cetona, y a diferencia del titanio tiene la característica que no altera la resonancia, o sea, podemos pedirle al maestro Castrilli una resonancia que no le va a molestar. ¿Qué problema hay con el titanio? Si fuese un titanio de buena calidad, nosotros no veríamos alteraciones en la resonancia, pero como son titanios que tienen alguna aleación con acero, afectan mucho a la resonancia magnética. Por lo tanto, el tornillo de PIC es un excelente material para realizar una cirugía LSA. También en la década del 2010 se usaron mucho los tornillos de ácido poliláctico, pero se dejaron de usar por la reacción, por la sinovitis que generaban en los túneles una vez que se reabsorbían. Tardaban más del tiempo adecuado y generaban dolor y reacciones de cuerpo extraños. A mí me ha pasado en más de una ocasión. Yo prefiero utilizar, si voy a utilizar un biomaterial, que sea un biocompuesto. ¿Qué diferencia tiene con el bioabsorbible? Que tiene un osteoinductor, que puede ser en algunas marcas con hidroxiapatita o en otras con fosfato tricálcico. ¿Y qué hace? Un tipo de cerámica en el cual se va a depositar dentro hueso. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer una revisión, podemos atravesarlo y no nos va a alterar la resonancia magnética si hacemos un control. Nos dice la evidencia, que nos dice Cochrane en este caso, que no hay diferencias, como todo. De a poquito les voy mostrando de que uno puede acceder a hacer una reconstrucción de ligamento cruzado anterior exitosa por muchos caminos diferentes. Sí está demostrado que los tornillos biodegradables se rompen con más facilidad, especialmente en los túneles femorales más que en los tibiales, y ha pasado con tornillos de titanio que rompen el injerto a nivel tibial, no femoral, cuando colocamos el tornillo. Por último, el posicionamiento de los túneles. Los que me están escuchando, menos Cristian creo, la mayoría son parte de la última decenia, o sea, de los últimos 10 años en traumatología. En la época de los 90, cuando yo estaba apenas antes, todavía no había comenzado a hacer mis prácticas en rodillas, se hacían técnicas con doble túnel independiente. Generalmente estas plásticas se hacían a cielo abierto, existían unas guías especiales.
luego de hacerla se colocaban un yeso, y el tema de las rigideces hacía bastantes fallas en este tipo de plástica. Pero fíjense que ese loca eran túneles totalmente independientes y se quería replicar la anatomía. Esto pasaba en los 90. Después de los 90, del 90 hasta los 2000 más o menos, 2005, empezaron las plásticas de técnicas monotúnel transtibial. Porque yo creo que apareció este tipo de técnica, porque yo creo que artroscópicamente empezamos a mejorar. Si ustedes vieran lo que eran las artroscopías en un comienzo, visualizando en un televisor blanco y negro y con muy poca definición, fuimos elevando la nitidez y empezamos a observar cada vez más. Yo creo que mientras más se observa, más se aprende, y yo creo que la década de los 90 nos dio este tipo de técnica monotúnel transtibial que dio mucho éxito, porque lo que se quería hacer era un túnel, un ligamento que no cambia en flexión y extensión. A partir de los 2000, fíjense que volvemos a lo que pasaba hasta 1990. Volvemos a la anatomía, volvemos a los túneles independientes, pero esta vez con una técnica doble haz anatómica o con la posibilidad de hacer un mono haz anatómico que no es tan poco parecido al que se hacían nuestros profesores hasta el 90, son parecidos las localizaciones, un poquito más anterior, pero se diferencia que eran totalmente artroscópicos. Entonces la pregunta es por qué fuimos cambiando, por qué no fuimos modernizando, o por qué nuestros túneles los vamos haciendo diferentes. No todos, eso es lo que les voy a mostrar ahora. En la década de 90 hablamos de un injerto que tenía que ser isométrico. ¿Por qué? Porque era muy común que un injerto en extensión y flexión no modifique su longitud. Y esto era maravilloso porque terminamos de operar con una credibilidad que ese injerto realmente va a dar una estabilidad enorme. No teníamos en cuenta, eso sí, que este tipo de injerto no estaba replicando los dos haces realmente, sino que replicaba más al haz anteromedial que al posterolateral. Por lo tanto, dejamos una función del ligamento cruzado sin solucionar, que era la estabilidad rotacional. Por lo tanto, se vio en trabajos después de los 90 que aparecían rodillas súper bien operadas isométricamente, como esa que yo les puse ahí que operé yo, que estaban súper estables antero-posteriormente, pero al existir inestabilidad rotacional generaban mayor artrosis. Se vio un conflicto que se observó en muchas charlas, de gente que quería seguir colocando su plástica en forma isométrica y culpaba a estos trabajos de no haber previsto que estas pacientes tenían lesiones meniscales o condrales. La realidad es que ya está confirmado que las plásticas isométricas no dan la misma estabilidad rotacional que dan las plásticas que se acercan a la anatomía. Por lo tanto, por eso surgen estas plásticas anatómicas, porque por eso se cambia de túneles y se lleva más a la anatomía que la isometría. Por lo tanto, hay dos posibilidades de hacerlo anatómica, o bien haciendo una reconstrucción doble fascicular anatómico, esto quiere decir replicar anatómicamente el ligamento cruzado anterior, que se puede hacer con dos túneles a nivel femoral y dos a tibial, o dos femorales y un tibial. Yo creo que la plástica más estable de todas, tanto rotacional como traslación anterior, es la que son dos túneles diferentes, tanto en fémur como en tibia, es lo más parecido al anatómico. Pero este tipo de plásticas son plásticas bastante complejas para realizarlas, con muchos riesgos de unión de túneles, con mucho costo, dado que necesitamos 4 implantes diferentes, y yo creo que esta es la causa por qué a nivel mundial lo más realizado es la reconstrucción monofascicular anatómica. Si se fijan en la mayoría de los webinars que a usted le gusta entrar, las plásticas de la mayoría de los autores de renombre son anatómicas y la mayoría son de un solo haz. Por lo tanto, hay 3 modelos, los que dijimos,
isométricos, que busca replicar más el anteromedial. Hay gente que actualmente está haciendo esta plástica, plásticas AA, que como les dije, para mí es la más anatómica, o plásticas monofasciculares anatómicas, buscan replicar a ambos, pero el que más replica más es el posterolateral, por eso tienen un poquito más de estabilidad rotacional, pero menos estabilidad anterior, digamos. Y esto es lo que ustedes van a ver a nivel de trabajos en la bibliografía mundial. ¿Cuál van a hacer ustedes? Y yo creo que tienen que hacer su experiencia y ver qué plástica a ustedes les da mejores resultados. Por lo que me puedan preguntar a mí, en mi experiencia les puedo decir por las plásticas que yo fui pasando. Más o menos el posicionamiento de los túneles a nivel femoral, ese era más o menos el isométrico, este sería el que hacemos los dos haces, un poquito más anterior diría yo, este es el anatómico monohaz que yo lo localizaría un poco más anterior, más cerca de la línea de Blumen. Este es más o menos el orificio donde lo estamos dejando nosotros, yo diría un poco más anterior de lo que lo ven ahí en esa foto. ¿Qué hay a nivel del túnel tibial? Antes nos basábamos en guías que se apoyaban en el ligamento cruzado posterior y de ahí a 7 milímetros fijábamos nuestro túnel. Pero eso era porque teníamos que hacer un túnel que coincide al fémur con la tibia. Actualmente buscamos la anatomía, por lo tanto, nos centramos en el centro del remanente y van a ver que eso coincide con el borde anterior del cuerno anterior del menisco externo. Entonces, con 2 diapos que fui cambiando, por lo menos yo del 2005 que tengo esta foto, no tengo fotos previas porque me las robaron en una computadora, pero a partir del 2005, esto es lo que hacíamos. En el 2005, rupturas que queríamos ir rápido, resecar el menisco interno, hacíamos plásticas a 1 o 2 milímetros del notch, hacíamos plásticas de la escotadura. Opa. Y yo no sé si ven ahí cómo, bueno, ahí teníamos una ruptura meniscal compleja, con ligamento cruzado roto también, y nosotros también vamos a replicar, y miren ese hermoso injerto, tenso, duro, extendíamos, flexionamos, y ese injerto no se nos movía, pero bastante vertical, fíjense la verticalidad que tenía, y era no tenía pivote, estaba bien al centro. Y que en el 2019, donde saqué esta foto, donde la misma ruptura tratamos de suturarlo, usamos un portal posteromedial para realizar el túnel, son túneles independientes, y fíjense la localización de este injerto, es bastante más horizontal que el injerto que usábamos antes, y es bastante más oblicuo que el anterior, lo que dio a este tipo de cirugía mayor estabilidad rotacional. Así que para no asustarlos más y no complejizarlos más, ¿en qué cambiamos en estos 15 años? Y los injertos isquiotibiales, yo creo que han superado el número en nuestra casuística, los HTH, hemos empezado a usar alboinjertos, estamos hablando de Reina Fabiola, ¿no? Esto es lo que cambié yo y lo que ustedes pueden ver. Nosotros tenemos una casuística de aproximadamente 150 ligamentos cruzados al año, a que ahora se vieron interrumpidos por la pandemia, pero más o menos esto es lo que hacemos. Fuimos cambiando, hacíamos mucho HTH, ahora hacemos mucho más isquiotibiales, pero ahora también utilizamos mucho alboinjerto cuando es necesario. En cuanto a los sistemas de fijación, usamos mucha fijación interferencial y cambiamos a transversal con el uso de los isquiotibiales y ahora volvimos a las suspensorias. En cuanto a los botones, cuando empezamos a usarlos, usamos loop fijo y ahora usamos la mayoría autoajustables. Yo creo que esta es la causa de que cambió la posición de nuestros túneles. Y los tornillos que tratamos de usar más polietilquetano por las causas
que ya les dije. Y en cuanto a la posición del injerto o a la posición en la realización del túnel, fuimos de un monotúnel transtibial que era el isométrico a túneles independientes, pero fuimos de una posición isométrica a una anatómica, pero no hemos hecho doble as por ser una cirugía compleja que gasta mucho y muchas complicaciones en las rupturas. En cuanto a la posición del paciente, también nos tuvimos que ayornar, dado que antes operamos de frente, ahora operamos de costado. Antes operamos con una horquilla y ahora operamos con la rodilla libre para permitirnos dar flexión máxima. Por lo tanto, esto es lo que yo les puedo ayudar mediante una charla en Zoom acerca del ligamento cruzado. Yo voy a dejar, como siempre, de compartir, si me ayudan, ahí está, dejar de compartir. Y yo creo que esta es una charla que yo pretendí que sea simple para ustedes